Bienvenidos a Política para Todos. Hablando nos entendemos. Capítulo 9. Hoy es 9 de octubre del 2021. Han transcurrido 282 días. Faltan por transcurrir 83 días para que finalizar el año. La frase de hoy es: acomodarse con la pobreza es ser rico. Es un pensamiento de Séneca. Hoy es el Día Mundial del Correo. Bienvenidos sean todos ustedes. Quedan con ustedes Juanjo Sánchez y Freddy Sánchez. Freddy Sánchez y Juanjo Sánchez. Hola Freddy, muy buenos días. Iniciamos en este día nuevamente. Toma 3, ya estamos como los huevos cartón de... Se repite. Esperemos que ya las fallas técnicas puedan irse quedando solventadas en estos momentos y en estos minutos. Y le damos nuevamente las gracias y la bienvenida al ingeniero Álvaro Ramírez Mendoza, que siempre nos da las facilidades para transmitir este programa de Política para Todos. Ya saben, aquí en Bioinsumos del Caribe, donde tienen el mejor surtido de productos agroquímicos y de apoyo y asesoría en el campo. Están ubicados en Avenida Primo de Verdad, entre calle Juárez y Belice, con el ingeniero Álvaro Ramírez Mendoza, que le podrá dar la atención personalizada, no importando si tiene grandes hectáreas de cultivo o es un cultivo de traspatio. Freddy, muy buenos días. Muy buenos días, así es, problemas técnicos, pero pues suele pasar. Y entonces, Juanjo, estamos comentando lo que viene siendo el aniversario de nuestro estado, 47 años conmemorando este bello estado. Como dices, nosotros llegamos aquí, tenemos aproximadamente 40 años ya viviendo acá en Quintana Roo, un poquito más. Y pues realmente, como dice el himno, selva, mar, historia y juventud. Un estado joven, de los más jóvenes del país, junto con Baja California, que eso le da su fortaleza a nuestro estado. Sí, como te comentaba hace ratito, los que venimos de fuera y nos sorprendemos gratamente cuando llegas por primera vez a este maravilloso lugar, a esta tierra bendita, que tiene prácticamente de todo, las aguas azul turquesa de la laguna de Bacalar, la inmensidad del mar en Cancún y Playa del Carmen, la belleza de Tulum, pero también el rezago, y muchas veces el rezago social de muchas comunidades, de muchos municipios. Felipe Carrillo Puerto, que está tan abandonado, José María Morelos, Lázaro Cárdenas. Entonces, sí vemos la gran diferencia entre una opulencia en la zona hotelera, en la Riviera Maya, a esas comunidades que están sumidas prácticamente en el abandono social. Yo creo que hay muchas acciones que están intentando o tratando de recuperar la riqueza cultural de este bello estado. Pues aquí es donde inicia México con la cultura maya. Entonces hay que recuperar y fomentar la cultura, ¿no? El regreso de esas tradiciones tan ricas y tan excelsas que se viven por acá. Realmente los que venimos, como te decía hace un rato, de fuera y descubres toda la cosmogonía maya, es una riqueza tanto al paladar como al entendimiento, ¿no? Así es. Es muy marcado, muy marcado la diferencia que hay en nuestro estado. Digamos de un poquito más de la mitad hacia arriba, iniciando desde Tulum. Vemos, como dices, un Quintana Roo diferente. Un Quintana Roo diferente donde grandes hoteles, grandes consorcios y la vida con un ritmo diferente a lo que es el centro y sur de Quintana Roo, donde culturalmente se encuentra la zona maya. Felipe Carrillo Puerto, Morelos, son zonas mayas que vemos la diferencia a lo que es el norte, que es netamente turístico. En la parte sur, centro, pues es diferente, la gente está acostumbrada a otro tipo de vida, más arraigada a su cultura que a otro tipo de situaciones como las que se ven en el norte. Pero eso es lo que hace que Quintana Roo sea un estado muy bonito. La parte centro y sur de Quintana Roo con las selvas
altas, ¿sí? En la parte del sur, una región con una zona de cerros, porque no están catalogados como montañas, sino como cerros que le dan una riqueza en lo que viene siendo la selva. Sí, y ya precisamente hablando de esa diferencia entre una y otra de las zonas, encontramos que ya hablando de temas más inmediatos, el cambio de semáforo, ¿cómo se llama? Epidemiológico, que pasa a verde en la zona norte del estado y nosotros seguimos en semáforo amarillo. Ese fue el anuncio que tuvo el gobernador hace un par de días, donde nos informaba que en el norte del estado ya pasan a verde, es decir, todas las actividades son presenciales, se abren todos los establecimientos que ya estaban abiertos, pero ahora ya legalmente se les da la facultad a todos los negocios de poder abrir. Ya no hay restricciones, las restricciones mínimas sanitarias son pues el uso del cubrebocas, el lavado continuo de manos, la utilización del gel, que ya esperemos que se nos quede como una costumbre de todos los días, ¿no? El poder tener la sanitización diaria para poder entrar o acudir a alguno de los lugares. Sí, hay que tener en cuenta que pues este virus pues llegó para quedarse, ya va a ser algo parecido a lo que viene siendo la influenza, que cuando inició la influenza por ahí del 2009-2010, ¿sí? Un virus que realmente llega menos grave que ¿sí? Pero llega para quedarse. Entonces cada temporada de fríos está la vacunación contra la influenza, y así vamos a ver el caso de este virus que ya llega para quedarse. Va a ser muy difícil erradicarlo, pero con las medidas sanitarias que deben adoptarse ya en todas las familias, toda la gente, debemos tener todos los protocolos, mantenerlos, usar el cubreboca en los lugares donde haya mucha gente, el lavado de manos, ¿sí? La sanitización, pues todo esto ya va a ser de cotidiano, ya debe ser ya como una rutina en la cual debes de ser constante. Y ¿qué nos queda más que cuidarnos? ¿Sí? Si yo me cuido, pues cuido a los demás, y debe ser que la sociedad en general lo entienda y comprenda de que hay que cuidarse, porque si yo me cuido, cuido a mi alrededor, cuido a los que viven conmigo y cuido a la demás gente. Entonces creo que debemos adoptar esto de que todos debemos de cuidarnos. Si yo me cuido, nos cuidamos todos, ¿no? Así es. Bueno, uno de los problemas que yo veo graves en este cambio de semáforo epidemiológico, ahora sí lo dije bien, es que no estén disminuyendo los números de contagios. Más bien yo creo que los contagios siguen en aumento. Lo único que disminuye son las personas que acuden a un centro de salud de manera voluntaria y con anticipación para prevenir esos casos. Lo que está sucediendo es que los casos no se reportan. Muchos de los que se están infectando en este momento, como ya por la sabiduría popular ya tenemos los remedios de un familiar cercano o de alguna persona conocido, pues ya es más fácil decir, ¿te sientes mal? ¿Tienes síntomas? Hazte la prueba. Sí, la prueba rápida, no hueles, no tienes olor, no tienes sabor, tienes COVID. Tómate este medicamento, tómate este té, estas hierbas te ayudan, y ya la gente está dejando de reportarse como casos sintomáticos, que es lo preocupante y es lo grave, porque no es por ser alarmista ni por discriminar a las personas que tienen síntomas de COVID, sino es necesario que la gente acuda a un centro de salud para llevar ese control, esa estadística, que si de por sí la estadística nunca fue tan confiable en la que manejaba el gobierno, hoy día es menos confiable, porque todos esos casos que no acuden a un tratamiento médico ya bien, ¿cómo se dice? Sistematizado. Sí, donde se registre para darle el seguimiento, ¿no? Sí, otra situación también es que
pues ya hay un porcentaje elevado de vacunación. Sí. Entonces, como dicen, esto hay que dejarlo muy claro y mucha gente no lo ha entendido, no lo ha comprendido. La vacuna no va a evitar que te enfermes o que te dé el virus. Disminuye el riesgo de contagio. Sino que va a disminuir que te dé una enfermedad grave, que te lleve al hospital y a la intubación, que es lo más grave. Sí. Entonces, disminuye lo que viene siendo la fuerza, digamos así, del virus, la infección. ¿sí? Del virus, de la infección, de la enfermedad. Pero sí te puedes enfermar. Sí, claro. Sí te puedes enfermar. Entonces, no tiene el 100% de efectividad la vacuna. Son diferentes los porcentajes, las diferentes vacunas que hay. Y como dije, sí hay un número ya elevado de gente vacunada y eso es bueno. Precisamente ayer ya acudió mi esposa y mi hijo a su segunda dosis. Perfecto. Y realmente me sorprendió porque había yo escuchado que los jóvenes de 30 a 39 años no sabían, era muy poca los que iban a vacunarse. Pero ayer que le tocó a mi hijo, fui y estaba lleno. O sea, y gente y jóvenes y jóvenes y jóvenes querían vacunándose. Entonces me sorprendió que dije, qué bueno que los jóvenes les esté cayendo el 20 de que tienen que vacunarse para poder ya empezar a realizar las actividades normales que conlleva la vida cotidiana, aunque con una nueva normalidad, ¿sí? El uso constante del cubrebocas, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Pero sí, la gente se está yendo a vacunar. Pues fíjate que uno de esos temas para la nueva normalidad y la regularidad en la vida sería el retorno seguro a las escuelas. Y esto se da por el semáforo de contagio, donde pues estamos viendo que ya como nos pasaron a verde, el día de hoy pues ya vamos, las escuelas reabren, en teoría. Digo en teoría porque la mayoría de las escuelas han sido vandalizadas, no tienen tubería, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Se roban el cable de cobre, se roban la tubería, se roban las bombas de agua, se han robado los compresores del aire acondicionado, etcétera, etcétera. Entonces, también muchas escuelas no tienen las condiciones. ¿Por qué? Porque, estamos en verde, pero hay una nueva normalidad en la cual dice que deben ser áreas bien ventiladas. Entonces, si en la escuela no hay cables, no hay electricidad, no hay energía eléctrica, pues no va a funcionar los ventiladores y realmente es necesario estar en áreas ventiladas, ¿sí? En algunos lugares hasta incluso se recomiendan detectores de CO2, donde a determinada cantidad que se esté emitiendo, pues se debe suspender la actividad y ventilar esas áreas, ¿sí? Y pues sabemos que muchas de las escuelas han sido vandalizadas, a lo contrario de las zonas rurales y el campo, que la mayoría de las escuelas están intactas, están bien cuidadas. Sí, hay que darles algún mantenimiento. Ahí tiene que ver la sociedad que vive alrededor de las escuelas. En esos lugares la misma gente ha cuidado de la escuela, ¿sí? Y en cambio en las ciudades, pues realmente yo insisto y lo comento casi todo lo que he dicho, la misma sociedad no se involucra. Tenemos dos visiones diferentes de la escuela en la ciudad y en el campo, ¿no? En la zona rural ven la escuela como un centro de convivencia, un centro de enseñanza, un centro donde los niños, muchachos, muchachas y niñas acuden a tratar de superarse, a tratar de salir de ese, con el perdón de la palabra, así lo veo, si estoy mal alguien me podrá corregir, de salir de ahí y poder tener un futuro diferente, ¿no? Y aquí en la ciudad lo vemos como una parte tan común, como algo que mientras menos vayas a la escuela mejor y no nos ponemos a pensar todos esos sacrificios que a veces hacen los papás, las mamás, porque los muchachos y las muchachas, los niños, las niñas acudan a la escuela. Y hemos visto que ya se ha reportado que hasta
los transformadores de media y alta tensión se han robado de las escuelas. Ya son gente que viene con el conocimiento técnico para desconectar, con la herramienta necesaria para poder bajar cuchillas. Entonces ya estamos hablando de que son profesionales en lo que están haciendo, ¿no? Profesionales en el sentido de que deben de tener el conocimiento mínimo necesario para utilizar esas cantidades de energía. Si yo para cambiar un fusible, un contacto en mi casa, sufro y batallo, ahora imagínate esas personas que sí tienen esos conocimientos, quiere decir que son personas que saben de lo que están hablando, ¿no? Sí. Y a raíz de esto se da la comparecencia de la maestra Ana Isabel Vázquez, secretaria de Educación en el estado de Quintana Roo, y en su comparecencia hablaba de que los principales responsables del deterioro de las escuelas son los maestros. Ella hace la indicación o hace el señalamiento directo contra los maestros y maestras del estado de Quintana Roo porque supuestamente, en su parecer, los maestros han abandonado las instituciones. Aquí únicamente cabría hacer el comentario de que el maestro, sí es cierto, él está dentro del aula, es responsable del aula, es responsable de los niños, niñas y muchachos y muchachas dentro del aula. Aquí el mantenimiento, la vigilancia, el poder, la infraestructura, el edificio esté en óptimas condiciones, es competencia netamente del Estado. O sea, quiere decir que la autoridad educativa tiene que tener... Tuvimos que haber previsto esas circunstancias para que las patrullas tuvieran recorridos más constantes cerca de las escuelas, para que los propios directores, los propios padres de familia estuvieran pendientes de que en la escuela que tenemos cercana, que la estamos viendo, que a veces somos vecinos y somos tan indolentes con las necesidades de la institución, podemos estar viendo que se están llevando algo y simplemente nos damos la vuelta y no nos metemos. O sea, ya habíamos hablado en capítulos anteriores que la sociedad tenemos que ser conscientes y responsables, tenemos que ser una sociedad participativa. Si yo no me quiero enfrentar, porque sería un caso inútil enfrentarte con alguien que está llevando algo, pero pues levanta el teléfono, todos tenemos la forma como contactarnos con la policía, con el 911, das tu denuncia anónima y que la policía se haga cargo, pero ni siquiera eso podemos hacer. Eso es la parte de la sociedad, pero también es muy grave que la persona que está encargada de manejar los destinos educativos del Estado tenga la simpleza y con la mano en la cintura pueda acusar a los maestros que son responsables del deterioro y el abandono de las escuelas, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Es lamentable que se le eche la culpa a los maestros, ¿sí? Realmente los docentes, los maestros han seguido trabajando, aunque ya desde casa, pero han seguido trabajando. Ahí lo que faltó fue el abandono, porque hay personal que pudiera haber asistido a la escuela, no había riesgo de contagio si va una persona en un determinado horario, terminando ese horario se incorpora otra, ¿sí? Que son los encargados de limpieza de la escuela, pero como dices, la autoridad debió de tener la prevención en este caso, mandar seguridad privada, un guardia de seguridad. En ocasiones anteriores, en vacaciones, la Secretaría contrataba a las empresas de seguridad y enviaban a un elemento de seguridad a permanecer en las escuelas en el periodo de vacaciones. No sé por qué esta vez no. Mira, creo que aquí vamos a... Hubo el tiempo suficiente para poder prever esto, porque los robos se empezaron a dar desde un principio. ¿Para qué dejar crecer esto hasta el punto de que muchas escuelas están en total abandono? ¿Por qué? Porque no hay sabemos que la energía eléctrica es esencial para todo, ¿sí? Y fue lo primero que se llevaron, el cable de las instalaciones eléctricas. Las tuberías de agua. Ahí es lo que igual habíamos comentado ya en otros capítulos, de que las empresas que compran este material deberían la regulación del Estado, la regulación del municipio, ¿dónde queda de ir a vigilar? Bueno, estoy viendo que me estás trayendo 20, 30 kilos de cablería de cobre, o sea, y es tan así que en las mismas escuelas donde se robaron el cable, ahí mismo lo pelaban y mismo le quemaban el plástico para extraer, porque están puro cable. El puro cable, ¿sí? Y pues ellos
estas empresas conocen y saben quién te está trayendo a vender eso. O sea, ¿por qué no hay una cultura de la denuncia? ¿Por qué? Porque se benefician al comprar barato eso Sí. y venderlo más caro, pero pues... Aquí haciendo conjunción de otro tema que íbamos a tocar un poquito más adelante, donde tú ahorita mencionabas un tema importante. ¿Por qué no se contrató personal para el cuidado de las escuelas? Pues el pretexto fue que no había dinero. Como siempre, el pretexto económico, ¿no? El decir, pues no tenemos la cantidad suficiente para contratar personal. Pero también ya vimos que hubo la denuncia hace unos días por parte de un diputado de la legislatura local, en contra de, creo que fue para la Cefiplan, por el arrendamiento, primero de unas patrullas que están carísimas, que no las hemos visto. En ninguna parte del estado se han visto esas patrullas. Y luego también por el arrendamiento de camionetas blindadas para uso exclusivo del gobernador. Así es. Ok. Y también sale a la luz que la empresa a la cual están contratando esos inmuebles, las patrullas, las camionetas, es una empresa fantasma. Es una empresa que ya tiene denuncias y demandas en algunos estados y ayuntamientos del centro del país. Ahora, regresando, hilando temas. Los diputados de la 15ª legislatura presentaron o tuvieron que presentarse los miembros del gabinete, los secretarios de Estado, a rendir su informe y glosa del informe del gobernador, valga por la redundancia. Pero en ninguno de los casos vimos que los diputados cuestionaran, indagaran, preguntaran o trataran de que esas personas les revelaran si fue cierto o no fue cierto que hicieron tantas cosas y tantas obras en beneficio del pueblo. Les presentan esta denuncia, se presenta Cefiplan y la aplauden. Se presenta el encargado de la seguridad pública y le aplauden. Se presenta la secretaria de Educación y le aplauden. Más bien parecía un desfile de modas, un desfile pues con las comparecencias hechas a modo, porque en ningún caso fue cuestionado. Vamos, ni siquiera CAPA, que conocemos todos el trabajo que tiene CAPA en el estado. Conocemos que es una empresa inoperante, que es una empresa endeudada, que es una empresa que está, y la hablo de empresa porque así pareciera que es, o sea, pareciera que es una empresa de unos cuantos que están sacando dinero para unos cuantos. Entonces, dejan las obras a medias, con trabajos inconclusos, con mal material, con mucho tiempo o sea, alargan la obra lo más que pueden para seguir mamando el erario público. Y no dice nada. Ahora, me vas a decir que es prioridad arrendar 6 Suburban para el gobernador. ¿Por qué no mejor ese dinero destinarlo, como habías dicho tú, a salvaguardar la integridad del inmueble de las escuelas? Vamos, o sea, sí es cierto que con un guardia o dos era más que suficiente y solo por la noche. O sea, no le pongas el guardia todo el día porque en el día se supone que todos estamos viendo, pero en la noche un turno no creo que hubiera sido demasiado la erogación del Estado, ¿no? Pues sí, vimos el desfile de los diferentes encargados de las secretarías y como dices, fue un desfile de aplaudidores nada más. Y yo me pregunto, ¿y los diputados de oposición, los diputados que están con la 4T, los diputados que dijeron que iban a apoyar al pueblo y también comentaron que iban a señalarle a los diferentes secretarios de Estado sus errores y vimos todo lo contrario? Fue pura protocolo de llego, me presento, doy mi informe y bravo, adiós. Sí, No pasó meramente. nada. No hubo realmente un cuestionamiento de todo lo que nosotros como ciudadanos vemos, ¿sí? Vemos la inseguridad, vemos todo lo que lo mal hecho por CAPA, vemos, nos enteramos, por ejemplo, con este arrendamiento de patrullas y de camionetas blindadas, que incluso tiene las empresas a las cuales se les renta, tienen demandas en otros estados y que son empresas fantasmas. Sí, son fantasmas, no existen. No existe. Vemos que
que el presidente de la República está detrás de todo este tipo de situaciones y las ha estado investigando y las han estado denunciando. ¿Y por qué aquí en el estado no pasa nada de eso? Mira, los diputados de la 15ª legislatura han venido cometiendo errores tras errores, fallo tras fallo, y no es novedad, es desde que inició esta administración. O sea, ha sido una administración tan desastrosa, tan mal llevada, mal manejada, que ejemplo claro, hace unos capítulos atrás hablábamos de la intención de llevar la iniciativa por la continuidad, la permanencia de los diputados en su cargo hasta por 4 periodos, es decir, 12 años. Se les cae el proyecto. Hace unos días, en una sesión transmitida en el canal del Congreso local, escuchamos que los diputados aprueban de manera inmediata una iniciativa porque el próximo periodo del gobernador fuera de 8 años y el subsiguiente de 2. Después reculan y dicen que fue un error de dedo a la hora de transcribir la iniciativa y que el jurídico se equivocó y que el jurídico apuntó mal, que no eran 8, que eran 6 y el próximo de 2, con el fin de que se homologuen con las elecciones locales y federales en el 2030. No pasaría a más si no fueran los mismos diputados que se supone deberían de apoyar el proyecto de nación del presidente, los que hubieran aprobado esta famosa ley que se cayó, el proyecto de ley que se cayó. Pareciera que los diputados de Morena están más interesados en terminar de la forma en que sea, pero que ya terminen este proceso. O sea, están más preocupados por la cuestión personal de índole, me pareciera a mí, monetario, porque sus proyectos han sido muy en contra de los proyectos del presidente, el no mentir, no robar, no traicionar, y muy, muy alejados de ese proyecto de nación que el presidente está tratando de que aterrice en todo el país. Sé que me voy a meter en camisa de 11 varas, sé que me voy a pisar solito los pies, pero no es posible que tengamos esos diputados en Morena, no es posible que tengamos esos diputados en el estado, no es posible que tengamos esos diputados en el país, porque nos olvidan a nosotros como ciudadanos. O sea, se enfrascan más. Votaron por ellos para que sean sus representantes. Se enfrascan más en cuestiones personales. Después se desdicen los diputados y dicen que el proyecto va a quedar como tal, ¿no? De 6 años y 2. Ahora, viene lo interesante. ¿Quién es el que hace esta propuesta? ¿De dónde nace esta propuesta? Nace un diputado del PRI, de Carlos Hernández Blanco, que él es el presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Cuando lees eso, viene a mí, o sea, yo pienso, bueno, y la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, y la presidenta, y la Comisión de, organismos autónomos, y el presidente o presidenta de la Comisión Anticorrupción. O sea, se supone que de ellos tuvo que haber emanado, o de esas comisiones deben de emanar los proyectos de ley, o los proyectos, o los decretos, o las iniciativas de decreto. ¿Cómo es posible que alguien que está encargado del turismo y asuntos internacionales, no es por demeritar, pero creo que su función y su ámbito de acción debería de ser otro? Entonces, ay caramba, o sea, ya esos tiempos donde hacían y deshacían y nadie decía nada, creo que ya tienen que terminar, o que ya nosotros como ciudadanos, lo que hablábamos hace un ratito, tenemos que ser conscientes y tenemos que ser vigilantes de todas esas acciones que están ocurriendo, y sobre todo decirlo, no quedarnos con la plática de café, con la plática de sobremesa, porque no podemos, ¿no? O sea, no podemos seguir en ese... me van hasta las palabras del coraje que me da. En esa... Sí, en lo mismo, en los mismos vicios y costumbres que se tenían cuando pues tenía mayoría el
PRI Sí, en el estado, donde ellos hacían y deshacían lo que querían. Y por cierto, aunado a esto, ayer, en el aniversario del estado, reaparece una figura pública, un ex gobernador, que realmente fue de los primeros, de los que dicen que tiene metido todavía sus manos allá en todos los movimientos que se dan. no es el que dicen que es el dueño de gasolineras y de los Y de Oxxos y de... las farmacias, etcétera, etcétera. Pues sí, reaparece y yo no vi realmente, como ciudadanos debemos de manifestar nuestro rumbo. Sí vi varias publicaciones en Facebook diciendo, es que es esto, es un corrupto, es un ladrón, es un esto, es un lo otro. Yo recuerdo hace un tiempecito cómo los abuchaban a los gobernadores cuando Sí. iba el presidente y les gritaban corruptos, ladrones, y la misma sociedad, la misma gente, y hacía que estos corruptos y ladrones y rateros huyeran de los eventos públicos, porque la gente llegaba y les gritaba y les decía todo, y ayer vi aplausos y felicitaciones y demás, y realmente sí enoja todo ese tipo Pues de regresamos situaciones. al comentario, ¿no? De que los que se suponen que deberían de ser los diputados de oposición aquí en el Congreso, que son los del partido Guinda, pues están formando ya parte de la camarilla esa del poder, lo que el presidente le llama la mafia del poder. Sí, como dices, quieren salir limpios, quieren salir bien y quieren salir forrados. Pues como dice aquí un comentario del amigo Santiago Rayo, pues es el año de Hidalgo, Sí. es el momento de recuperar todo lo poco que invirtieron para llevárselo mucho a invertir. Entonces es un tema bastante complicado y bastante difícil. Y aprovechando así para que pasemos el trago amargo, vamos a aprovechar para mandarles saludos a algunos de los amigos que están conectados. Ya habíamos saludado al ingeniero Álvaro Ramírez, también saludamos a Karen Berenice, que nos acompaña como siempre todos los sábados. Por aquí está conectado también el amigo Pedro Gómez de Nicolás Bravo, el famoso Periquín. Amigo, qué gusto saludarte, esperamos que todo se encuentre bien. Estás muy activo también en redes sociales, hay que sacar adelante esos proyectos en lo personal, y sobre todo el trabajo que tienes con las personas de allá de tu comunidad, ¿no? Una labor social bastante grande. Y saludos, amigo Pedro. Por ahí también hay algunos otros amigos conectados que por cuestiones digitales no alcanzo a ver. ¿Quién más nos acompaña? Sí, seguimos teniendo algunos problemitas con de que no nos aparecen en todos los comentarios, pero saludos a todos, sabemos que pues nos tienen pendiente y nos están viendo, escuchando, los que les gusta este tipo de temas, que los abordamos como ciudadanos. Sí, como diría la canción, con nuestros defectos y virtudes. Y ya pues todos los que estén conectados, y si fueran tan amables de hacérnoslo saber con un mensaje, ya saben, les agradecemos que compartan y comenten estas transmisiones, porque al final de cuentas los hacemos pensando en ustedes. Y se nos había olvidado, creo que por aquí está conectada también nuestra compañera Monse Moreno, en especial, que no nos ha podido acompañar en estos últimos capítulos por cuestiones personales, pero ya pronto se reintegrará y se reincorporará a este equipo del Tamarindo Media Networks en su programa de Política para Todos. Y les mandamos un gran saludo, y al igual que al profesor César Moreno Vega, que como siempre nos hace favor de acompañarnos en estas transmisiones. Así es. Bueno, pues en otro tema, hay relacionado a la que viene siendo el arrendamiento de las patrullas, que hay 85 millones de pesos. Ayer en el la titular del Instituto Electoral de Quintana Roo, una de los titulares, sale la nota donde dicen que ya está fijado el gasto para el proceso electoral 2022, el cual inicia formalmente el día 7 de enero del año 2022. De esta forma se les aprueba un presupuesto para todos los partidos políticos y para los gastos propios del instituto de 85 millones de pesos, los cuales van a ser repartidos de manera
legal, hablaban ellos, de acuerdo a la cantidad de votos que obtuvieron en la elección próxima pasada. Es decir, en la elección que acabamos de concurrir en el 2021. 85 millones de pesos, Freddy. Y estábamos hablando hace un momento de que según las arcas del Estado están en déficit por la cuestión de la pandemia. Es lo que hablaba la titular del Cefiplan, que decía que pues los dineros no eran bollantes en sus arcas, pero que hacían todo lo posible por tratar de salir adelante. Y les aprueban a los partidos políticos 85 millones de pesos. Ahora, ¿cómo se van a repartir y entre quiénes se van a repartir? Porque debemos recordar que el capítulo pasado hablábamos de que dos partidos políticos locales desaparecen. Ahora, les toca también parte de ese reparto. ¿Cuándo van a empezar la desolución? ¿Cómo se dice? ¿Resolución? No, cuando se desbarata un partido. O sea, ya le dijeron que ya no alcanzó la votación, la liquidación formal del partido. Y esos 85 millones de pesos los van a distribuir entre quiénes: Morena, PRI, PAN, PRD, PT y el Partido Verde. Que a mi parecer el PRD está en un franco declive, ya está en un proceso de que próximamente no alcanzará su registro. El PT en algunos estados del centro norte del país le alcanza para conservar el registro, pero también no tiene una afiliación partidista tan grande. El Partido Verde Ecologista de México, que siempre ha sido una rémora entre los partidos grandes, partidos satélite. Y ahora, ¿qué pasa con todos esos partidos? Yo creo que en mi particular punto de vista deberíamos adelgazar esa nómina, adelgazar ese despilfarro de dinero en los procesos electorales y destinarlo a cuestiones que realmente sean más prioritarias para la sociedad, ¿no? Tener tantos partidos y mantener tantos partidos se vuelve demasiado caro y lo estamos viendo, 85 millones de pesos. Así es, es demasiado el presupuesto que se destina para los partidos políticos e incluso sabemos que se les destina un presupuesto aún si no hay elecciones, si no hay campañas, ¿sí? Entonces, yo creo que no debería de ser así. O sea, ok, se les destina un presupuesto cuando va a haber campaña política, cuando va a haber elecciones. Pero sabemos que las elecciones no son todos los años. Sí. No tienen por qué darles un recurso cada año si no hay elecciones, si no hay votaciones. Entonces, yo creo que debe ya haber una reforma electoral. Pues se supone que ese recurso se lo dan en el transcurso del periodo que no hay elecciones para que los mismos partidos puedan mantenerse y darle vida a su militancia y generar proyectos de ayuda social. Sabemos que muchos de esos partidos son negocios familiares. La mayoría. El caso del Verde. El Verde por sí solo no sobrevive, ¿sí? Pero es una empresa aquí en el estado de una familia, ¿no? Sí. Y vemos que realmente no, ¿cómo sería? No dan los resultados que se deben dar por tanto recurso que se les está dando. Sí, yo creo que el gasto deberíamos tener mejor. Bueno, en el caso de los diputados, como decíamos, tanto dinero, tanto recurso para sus campañas, para sus elecciones, y los resultados que se tienen realmente no lo merecen. Sí, mira, difícilmente vamos a ver que se adelgace. Yo soy de la idea de que los diputados plurinominales y senadores plurinominales deberían de desaparecer. Es demasiado gasto, pero tampoco ninguno de ellos se va a arriesgar a darse un balazo en el pie proponiendo una reforma de esa índole. O sea, ¿quién en su sano juicio va a decir que ya no lleguen los plurinominales si en algún momento están soñando y deseando llegar a esa lista, ¿no? Plurinominales que no son votados, no son elegidos por el pueblo. Ahí tenemos el caso a nivel nacional de la ex primera dama Margarita Zavala, que llega como plurinominal y nada más sube a tribuna a decir puras tonterías, estupideces ahí como diputados, que luego les dan ahorita sí que su
sopa de su propio chocolate cuando les rebaten todo lo que dicen, ¿sí? Que se pueden hablar de que cómo es posible que la inseguridad y que esto y que el país, pues, no dejaron un país como Suiza, sino que dejaron realmente a México muy, muy dañado, ¿sí? Y que creen que la gente no se da cuenta de todo, cómo dejaron al país. Sí, son temas bastante controversiales y que tenemos que seguir afrontando con esa poca o mucha civilidad que podamos tener como sociedad y, y que sobre todo sigamos trabajando como sociedad civil, como una sociedad unida y participativa para que nuestras voces sean escuchadas en tantos temas que son tan necesarios en la actualidad y en el momento, más allá de si eres de un color o de otro, simpatizas con fulano o con fulana, o si tu candidato o candidata es o creo que ya debemos de dejar ese divisionismo de partidocracia y de muchas cosas que no nos están haciendo funcionar como sociedad y sí empezar a ser vigilantes en ese sentido, ¿no? Y como comentario, Freddy, el próximo año tenemos cambio en la gobernatura, pero también tenemos cambio en la Diputados diputación local. también. ¿Qué seguimos esperando? Porque muchos dicen, no, es que ese ya pasó, caras nuevas, que otras personas, y un joven, ok. Tú y yo somos jóvenes adultos contemporáneos, que es la definición, ¿no? Pero caras nuevas, jóvenes hechos al vapor en su carrera política, jóvenes que vienen con las viejas escuelas de muchos otros que están detrás, o una cara que es reconocida y que tiene probado valor en la Cámara y que tiene probado valor moral y que a lo mejor sí tiene la intención de trabajar para y por el Estado. ¿Qué hacemos? Tenemos menos de 90 días. Insisto y remarco, experiencia. Y yo siempre he dicho, ¿de qué nos sirve un joven, ¿sí? Como diputado, si vemos que le abren una maleta con billetes y va a hacer lo que le digan? O un gobernador como dos que hemos tenido jóvenes que nada más han saqueado el estado. El anterior gobernador, Beto Borges, joven, llega con su carrera política hecha al vapor, como dices, ¿sí? Y vemos cómo dejó al estado y cómo toda esta situación. Vemos igual algunos diputados jóvenes, ¿sí? Vamos a mencionar como de nuestra edad, pero que nada más dicen que se sacaron la lotería. Sin comprar boleto. Sin comprar boleto. Entonces, yo insisto, experiencia probada, ¿sí? Hay muchas personas con experiencia, ¿sí? Aunque no sean jóvenes, como dicen, pero tienen la experiencia. Y en este momento, en el país, en estos 3 años que le faltan al gobierno federal, lo que se necesita en los estados es gente con experiencia y gente que quiera realmente ayudar a que el país salga de donde está, empiece ya a funcionar esta transformación, y que hay gente muy preparada, ¿sí? Con mucha experiencia, y que no va a permitir que realmente se siga haciendo lo que se está haciendo, como vimos la pasarela de los secretarios. Y gente que les va a remarcar y les va a decir sus errores, y que va a dar propuestas buenas en beneficio de sus representados, que somos el pueblo, somos la sociedad, que ellos son los que nos representan, y necesitamos realmente gente con experiencia. Sí, aquí ya hay algunos jóvenes, como tú bien dices, de una edad aproximada a los 40, pasaditos de los 40, que sí pintaban para grandes cosas, empezaban con mucho ímpetu y con muchas ganas de hacer,
y en el transcurso de la administración se fueron desinflando, se les fue acabando el gas, se les fue acabando el aire. Creo que esos jóvenes con intención, que esos jóvenes con ganas de hacer las cosas, si tuvieran alguna persona que los pudiera orientar, que los pudiera jalar con la experiencia y ellos con el ímpetu y con la fuerza, creo que esa conjunción de la juventud y la experiencia siempre va a ser fundamental. Pues los que tienen experiencia y tienen ganas de servir, porque también la experiencia se puede utilizar para otras cosas, pero estamos hablando de la buena experiencia, pueden hacer unas buenas duplas o mancuernas o equipo con esa juventud que trae el ímpetu y las ganas de hacer. Yo creo que sería lo ideal, ¿no? O sea, la combinación de la experiencia, sobre todo, ¿no? De una persona con experiencia, con jóvenes y jóvenes, como se dice ahora, de experiencia, de juventud, podríamos salir adelante y sacar este hermoso estado que está cumpliendo años el día de ayer. Joven estado, podríamos sacarlo adelante. Así es. Pues Freddy, una vez más llegamos ya casi a la hora de transmisión. Tenemos ya que despedirnos, tenemos que mandar los agradecimientos como siempre a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos, a todos los amigos que nos acompañan y nos ayudan con esta transmisión, y les recordamos como siempre que dejen un comentario, compartan en medida de sus posibilidades esta programación, este programa, porque es para ustedes, hecho de nosotros para ustedes con todo el amor y el cariño, y sabemos que no somos ni los grandes analistas ni los grandes politólogos, pero lo vemos desde una perspectiva ciudadana y es lo que nos hace sentir, ¿no? Así es, como ciudadanos para ciudadanos. Y pues gracias a todos por estar aquí mandándonos sus likes, sus comentarios, y pues saludos a todos y gracias por estarnos apoyando en este proyecto, que ya estamos por terminar la primera temporada, que será el próximo sábado, nuestro capítulo número 10, y terminaríamos la primera temporada de Política para Todos, hablando nos entendemos. Sí, estamos preparando un programa especial para todos ustedes en el capítulo 10. Esperemos que tengamos la posibilidad de darles una agradable sorpresa, un episodio, un capítulo de final de temporada para que nos puedan acompañar. Gracias a todos, gracias Freddy, gracias Conciencia por acompañarnos en tu primer espacio. Saludamos a Isabel Rodríguez, a Karen Berenice, Álvaro Ramírez, Aurora Chablé, Aurora Góngora, Pedro Gómez desde Nicolás Bravo, que también por su preferencia, a Jorge Zambrano, muchas gracias por esa preferencia. Listos, pues nos vemos como siempre, un saludo, un gusto.